Vos tenés que saberlo porque todo el mundo está hablando del tema. Deuda y economía. Martín Tetaz, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Dos preguntas claves, Martín, y te quiero escuchar con detenimiento. Es muy importante a esta hora saber esto. Lo primero, cuando Prat Gay en el programa de José del Río le dice al gobierno y a Alberto Fernández, la cuarentena destruyó la economía, ¿está mintiendo, está haciendo política baja o inmoral, como dice Alberto Fernández, o está diciendo la verdad? Hay una falsa dicotomía ahí. En realidad, entrar en la cuarentena salvó la economía, porque si no hubiéramos entrado, la gente se hubiera enfermado, hubiéramos terminado con todo el país contagiado y la economía se hubiera hundido igual, y además desordenadamente, porque el virus no elige dónde entrar. Entra desordenadamente incluso en los bienes esenciales, en cualquier tipo de producciones. Pero después, cuando pasó el tiempo, la cuarentena fue mal administrada y contribuyó a agravar el problema. O sea, primero ayudó, bien decidida la rápida cuarentena, pero después, con el paso del tiempo, mantenerla en lugares donde no había casos y donde habían dominado la curva, agravó el problema. A ver, entonces, te hago de nuevo la pregunta. La cuarentena, como dice Prat Gay, ¿destruyó la economía? La respuesta es no. La primera cuarentena, bien organizada, ayudó a salvar la economía. La segunda cuarentena, seguir con la cuarentena sin discriminar regiones que no tienen casos, por ejemplo, por mencionar dos provincias, Catamarca y Formosa, son dos provincias que no tienen ni tuvieron jamás ningún caso. O por mencionar otras dos provincias, Santa Fe versus el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires sigue teniendo casos, tuvo un rebrote inclusive de Gran Buenos Aires, requiere un tratamiento distinto, pero Santa Fe tiene aplastada la curva hace más de un mes, no tiene casos prácticamente, no tiene sentido tener la segunda provincia más productiva del país parada, es ridículo. Ningún país ha hecho una cosa así. Hay dos grandes ideas. Cuarentena destruye economía ¿cómo te imaginas a la Argentina en el default? Claro, tema número uno, yo te decía, la no cuarentena hubiera destruido la economía también. Lo que pasa es que, como decía Prat Gay, y yo coincido en eso, la administración de la cuarentena fue negligente después. En un montón de regiones de la Argentina que no tienen ningún caso, no tiene sentido tener a la gente encerrada, la actividad económica paralizada, incluso cuando se empiezan a permitir ahora algunas actividades. Otra situación muy parecida pasa en provincias que tuvieron casos, pero que aplanaron completamente la curva. Caso Santa Fe, por ejemplo, la segunda provincia más importante del país, que no tiene prácticamente casos ahora y no se explica por qué seguimos paralizando la actividad productiva en regiones completas que no tienen casos. Así como hay que mantenerla, probablemente hacerla incluso hasta podría ser más severa en el área metropolitana de Buenos Aires, porque realmente hay un problema ahí. Es decir, hay que administrar un poco mejor el meteorito este que le cayó a la economía, por un lado. Por otro lado, el default, te decía, Luis, no cambia nada en el corto plazo, cambia poco en el corto plazo. Hoy el problema principal es que está cayendo un meteorito y es como si vos me preguntaras, digamos, tenés un paciente en terapia intensiva y me preguntaras qué va a pasar porque no hay televisión en el cuarto del paciente. Yo te digo, mira, primero estamos en terapia intensiva, saquémoslo de acá. Esta es la magnitud de la gravedad del problema hoy. Ahora, para la salida, una vez que logremos salir de la cuarentena y tengamos que reconstruir la economía, es muy importante la diferencia entre estar o no en default, porque estar en default implica que todas las empresas del sector privado van a tener cerrado el acceso al financiamiento, sobre todo en áreas muy importantes para la economía, como todas las áreas energéticas. Imagínate Vaca Muerta, por poner un ejemplo concreto, con default o sin default es el día y la noche.